Muy bien, vamos a trabajar ahora sobre esta parte. La duda que había surgido, la vuelvo a aclarar nuevamente, ¿verdad? Sobre este trabajo vamos a desarrollar ahora. Nos damos cuenta, está ya casi que todo resumido. Ya no se presenta como el anterior, ¿verdad? Aquí pues solamente nos hace una breve presentación de lo que vamos a ver dentro del mismo. Y, pues, ya habíamos, avanzado esta parte donde ahí se mantuvieron, con relación con otros, grupos cercanos o pueblos cercanos. Y ya nosotros en el otro curso, ¿verdad? En antropología pudimos observar que mantienen relación, ¿verdad? Con los olmecas, con los toltecas, con los aztecas, entre otros grupos que en algún momento se fueron formando y también desapareciendo, dentro de los cuales nosotros, pues uno de los representativos dentro de la región y el sector nuestro como tal, son los mayas. Y que de ellos es que nosotros hablamos en esta parte inicial, porque es el origen de nuestro pueblo como tal. También habíamos visto un video, se recuerdan, ¿verdad? En el otro curso donde podemos observar esta parte que nos muestra, ¿verdad? El territorio que fue habitado por ellos. Acá nos establece Caminal Juyú, esto es en Ciudad Guatemala, está Ciudad de Tikal en el Petén. Hay una parte de asentamiento también en Belice, que lamentablemente, ¿verdad? Como ya no pertenece a Guatemala, pues ya se perdió, pero también era parte de. Tenemos aquí al otro extremo de Tikal, en Belice, también, perdón, en Petén, también tenemos ya la frontera con México. Y aquí ya vemos nosotros los asentamientos que tenía entonces. Por ejemplo, está aquí Chichen Itzá, y vean cómo está dirigido, ¿verdad? Esta forma. Está Xmal, está Tabasco, está Paqui, Paquimós, en este caso aquí tiene, en estos asentamientos es donde nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? A los olmecas, a los toltecas, a los zapotecas, entre otros que habíamos mencionado. Y luego tenemos Copán en Honduras, dijimos parte de Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? Y El Salvador como tal. Acá vamos a encontrar y dice que en las tierras bajas de Petén y la península de Yucatán fueron el asentamiento principal de la civilización maya. Me había saltado una parte. También aquí vamos a encontrar este otro elemento. Por ejemplo, dentro del territorio guatemalteco está aquí Tikal en el Petén, aquí está Juyú, que está en Guatemala, ciudad capital. Aquí, dentro de lo más abajo encontramos aquí las ruinas de Abactacalique en Retauleu. Por aquí vamos a encontrar nosotros a Saculeu y más adelante vamos a encontrar también en Chimaltenango otras ruinas. Es decir, que todo este sector va a estar configurado por parte de la ciudad, de las ciudades mayas como tal. Entonces dice, la península de Yucatán, ¿verdad? Junto al Petén, en esa parte de la Tierra Baja fue donde fueron asentados la civilización maya. La primera estela maya encontrada apareció en Tikal y lleva una inscripción que representa el año de 292 después de Cristo. Las estelas mayas tienen una gran importancia ya que reflejan cómo estaba ordenada la sociedad en aquellos momentos y las características de algunos de los líderes. Los mayas usaban glifos para destacar a alguna unidad política que podía representar, por decirlo así, el gobierno en turno, las familias y las ciudades. Y la figura nos muestra, ¿verdad? Estos glifos de cómo nosotros en un momento determinado los podemos observar en las estelas. eh, de por sí, casi que en todas los lugares arqueológicos mayas que aún prevalecen, encontramos nosotros estelas y estas son las representaciones de las que nos hace mención. Acá podemos observar también en la imagen, pero ya es la parte de un calendario maya y nos muestra la luna, posiblemente, ¿verdad? Son representaciones de visiones que se tenían, por ejemplo, astronómicas o astrológicas. Tenemos también, dice que la sociedad de esta época estaba conformada por un grupo de pequeños miembros de la clase alta. Y aquí entonces empezamos nosotros a notar aquella distinción de las clases sociales que se presentan durante esta época.
Los sectores intermedios estaban los artesanos, los comerciantes como una segunda parte, ¿verdad? Y un amplio grupo de campesinos dedicados a otros trabajos para la subsistencia, que sería el resto de la población. Y aquí podemos observar ese resto de la población, aunque no perdemos de vista, ¿verdad? Que siempre hemos mencionado esa parte. Dice que regularmente en toda estructura social, aquel campesino, el artesano, el labrador, y todos aquellos que crean, por ejemplo, algún producto, pues lo que hacen es mantener, ¿verdad?, esa estructura económica dentro de la sociedad a la cual pertenece. Alrededor, dice, de los 550 años a los 600 se registra una primera crisis que tuvo la construcción de monumentos y de estelas fechadas. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que en las estelas vamos a encontrar registros específicamente de la vida de ellos. Solamente que en esta parte, ¿verdad? Algunos pues, no conocemos esos registros, otros solo han tenido interpretación de los mismos, de los cuales pues no podemos saber a ciencia cierta, ¿verdad? Todo lo que ellos pudieron en algún momento dejar esclarecido o dejar escrito, ¿verdad? Dice, en el año 600 se produjo un nuevo auge de desarrollo de toda la región, lo que se comprueba que el aumento de las estelas de esa época, las que reflejan la dominación de unos grupos por otros, lo que yo les decía, esos registros que se mantienen, ¿verdad? Bajo estatus sociales, bajo la gobernanza de algún grupo. Si bien es cierto, no todos los grupos sociales vamos a establecer, ¿verdad? Que se habían conformado como hoy en día lo establecemos, y que si también, si nosotros miramos la actualidad de nuestra sociedad, vamos a entender, por ejemplo, que en nuestra sociedad solo hay clase eh, alta y clase baja, ¿verdad? O sea, difícilmente encontramos una media. Pues baja somos la mayor parte de la población, la alta son aquellos que realmente tienen el poder económico y uno que otro gobernante que está en turno. Después, de por sí, esta estructura social siempre se ha mantenido en toda clase de culturas que nosotros vamos a observar. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el otro curso con la cultura egipcia, estaba el faraón, ¿verdad? El príncipe, estaban los descendientes de ellos que fueron ascendiendo a ese trono. Si lo vemos, por ejemplo, con la cultura romana, ¿verdad? Estaba César también, que era el único que establecía el poder y todos estaban regidos bajo imperio de él. Si vemos en los griegos, vimos que la cultura griega, ¿verdad?, establece distinciones entre todos los habitantes y que en algún momento, ¿verdad?, mencionamos también que dentro de la filosofía, o sea, el filósofo era el mayor representante, ¿verdad?, de aquel entonces que tenía la sabiduría, para poder gobernar. Por lo tanto, vamos a hacer esa comparación. Entonces, tenemos que dentro de esta época, las que reflejan la dominación de unos grupos por otros, aunque generalmente apuntan a una igualdad cultural, y eso va a ser un lineamiento específico, ¿verdad? Todos nos normamos por estatutos, por políticas, por religiones y por otros elementos que pertenecen a la cultura. Lo que demuestra con el uso del calendario lunar en el mayor parte de las tierras bajas y lo parecido en el modo de vida, la forma de los asentamientos o ciudades y la estructura social de los mismos. En algún momento ya vamos a ver la distinción. Hay un calendario lunar y un calendario solar. El calendario, ¿verdad?, presenta aquellos 365 días bien puntuales, mientras que el otro, ¿verdad?, solamente representa como que el tiempo establecido según una cosmovisión para poder desarrollar ciertas actividades. En Tikal, en 1682, se establece una poderosa familia de reyes, cuyo primer gobernante fue conocido como Cacabil, a quien se debe la construcción de varios monumentos y la unidad de las dos principales familias que habían gobernado Tikal, la que venía de la antigua tradición maya y la más cercana a las tradiciones que aquí ya mencionamos, de Teotihuacán, que era la que yo les mencionaba mucho. Y esta parte de Teotihuacán es la que mencionamos aquí. Vean, en esta otra parte también de México como tal. Entonces, pues
Basados, ¿verdad?, en esta parte que lo establece, Cal-Cacabil fue sustituido a su muerte en 1731 por su hijo Yaxchín, que logró la ciudad que alcanzara su mayor fuerza y que amplió el poder de su gobierno mediante las alianzas de matrimonio y militares con otros centros. Antiguamente, les decía yo en otras ocasiones, ¿verdad? Desde la antigüedad se presentaba que a veces ya los padres, ¿verdad? Pues generaban, ¿verdad?, un compromiso desde que los niños iban creciendo para tener esos lazos o esos nexos. Y la misma situación siguió. ¿Se recuerdan cuando vimos aquella parte de la colonia que en un momento determinado, ¿verdad? Los peninsulares pues vinieron a casarse con los criollos para tener esa conexión todavía más fuerte. Entonces ahí podemos observar otro elemento que se ha escuchado mucho, ¿verdad? Que se hacen acuerdos desde que son niños para que puedan casarse cuando tengan la edad, porque no podemos decir cuando sean adultos, sino cuando tengan la edad. Este rey murió en 1768. Se calcula que para el año 889 sucedió la definitiva decadencia de esta ciudad. Lamentablemente, entre la lucha de poderes, los asentamientos, ¿verdad?, de otras tribus, pues hace y viene a generar esa decadencia, esa degradación que hablábamos mucho, ¿verdad?, sobre estos elementos. Dice, cuando los grupos mayas del sur vivían su mayor esplendor, cuando las grandes ciudades se encontraban en el punto más alto de su desarrollo, cuando las artes y la tecnología habían logrado niveles superiores, se produjo una interrupción y después un retroceso cuyas causas aún se desconocen. Habíamos mencionado en algún momento, ¿verdad?, sequías, enfermedades, pues la misma mortandad que se generaba por el territorio para poder ser gobernado, entre otros elementos, sumado a ello, definitivamente, ¿verdad? La última fase que encontramos con la venida de los españoles. Esto se sabe porque cesaron de construirse los grandes templos. Es decir, que solo las edificaciones que se tuvieron con gran esplendor fue hasta ahí, hasta esa fecha que se marcaron. Después ya no hubo este otro crecimiento. En este dice, así como las inscripciones de los jeroglíficos en los monumentos, en los 40 años siguientes la situación se extendió todo al territorio maya. La población comenzó a bajar en número y abandonar las principales ciudades rápidamente. Aquí podemos observar, y lo que yo les decía, ¿verdad? Al inicio, vean que sí existía tecnología, vea que sí existía un raciocinio, cómo lograron ellos generar todos estos aspectos, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? De observar gradas, de tener distintos dinteles, de tener una elevación, una meseta, de cómo nosotros podemos observar, ¿verdad? El desarrollo de una familia dentro de una plaza mayor, un gobernante y sus súbditos, a lo que realmente pues se tenía, ¿verdad? Por cada uno de esos grupos. Rápidamente, dice, fue decayendo y ya mencionamos algunos de los elementos de los cuales pudieran haber sido. Dejaron algunas ciudades también. Esto es por la posibilidad de las sequías y la hambruna, entre otros elementos. Se interrumpieron las rutas comerciales a larga distancia y siguió el deterioro, es decir, ¿verdad? El desaparecimiento de lo mismo, del conocimiento intelectual, claro está, si ya no hay personas que sigan con este trabajo, ¿verdad? Ya no se puede encontrar otro registro. El deterioro artístico, artesano, entre todo lo que ellos llegaban a desarrollar. En el año 900, el primer centro de población era Chichen Itzá, en el norte de lo que hoy se conoce como Yucatán, que agrega la tradición maya de elementos a la zona del altiplano central. Y acá volvemos otra vez a retroceder. Aquí encontramos entonces a Chichen Itzá, ¿verdad? Específicamente aquí, en esta parte. Entonces, aquí es donde se encuentra aquella ruina que presentamos nosotros en algún momento que tiene una similitud a ella, que les decía yo, ¿verdad? Que enmarca la serpiente emplumada como tal. En el año 1987 llegan a Chichen Itzá grupos procedentes de la ciudad de Tula,
que estaba dirigidos por un líder conocido como Quetzalcóatl Cuculcán, la serpiente emplumada, lo que acababa de mencionar. Hacia el año de 1100 se fundó cerca de Chichén Itzá una ciudad pequeña en tamaño conocida como Mayapán, que poco a poco logró superar la importancia de la antigüedad. Esta ciudad como tal, ¿verdad? Se desarrolló de una forma más extensa, ya no como había iniciado. Y esto obligó a los Itzá a moverse hacia el sur hasta llegar al Petén. En Mayapán se produjo una mezcla de culturas que venían del centro de México con la cultura puramente maya. Y por eso es de que recalco mucho este aspecto, ¿verdad? Que nosotros manejamos o mencionamos de cómo estas culturas fueron fusionándose también, al igual que nosotros encontramos, ¿verdad? La función en algunos elementos hoy en día. Tenemos que en 1441 ya avanzamos demasiado, ¿verdad? De como veníamos de los 282 a 1441, una revuelta contra Cocomo o jefes que dominaban Mayapán hace que la gente abandone la ciudad, formándose otras de pequeño tamaño que combatían entre ellas para dominarse unas con otras. El poder político territorial siempre ha sido el el elemento fundamental, el objetivo principal que tiene cada sociedad, ¿verdad? De preservarse como tal, ya sea en territorio o en algún momento, ¿verdad? Apoderarse de la fuerza productiva de otro ser humano como tal. Tenemos entonces la dominación de unas con otras, esto mantiene así hasta la llegada de los españoles, esta pugna que se encuentra, ¿verdad? Y aquí vemos el desplazamiento de los grupos, ¿verdad? Pequeños que se van de lugar en lugar como tal, hasta que llegamos nosotros a la invasión española. Con la invasión española al inicio como tal, pues vamos a encontrar una mezcla, ¿verdad? Una fusión que se va a tener entre cada uno de ellos. No vamos a olvidar que cada elemento que se presentó pues tuvo, ¿verdad? Su representatividad y no es que ya se instauraron y pum, desaparecieron por tanto los mayas. No, o sea, eso fue un proceso de llegada hasta ellos. Pero a nosotros nos compete para esta semana solamente establecer estos elementos de introducción. Vuelvo y repito, solamente son elementos de introducción porque nosotros ya vimos en aquella parte, ¿verdad? Anterior, cómo se van desarrollando. Vimos también, por ejemplo, en otros cursos, cómo nosotros vamos a establecer estas culturas, cuáles son estas culturas y cómo se van formando. De ello es que nosotros en esta parte cultural encontramos, ¿verdad? La escritura de los mayas, la ciencia, la tecnología que ellos heredan, la forma de, les decía, de irrigación en relación al cultivo, los datos y registros que se puedan tener en cuanto a su educación, en cuanto a su religión, en cuanto a su gobernanza, entre muchos otros factores que intervienen dentro de la evolución de los mismos. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. De mi parte no, señor, muchas gracias. Está todo bien, señor, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por responder. Entonces, por favor, vamos a tomarnos estos minutos para trabajar sobre nuestra información en el cuaderno, por favor, para tener el registro así muy presente de lo que nosotros hemos abordado hasta el día de hoy. Trabajemos, por favor, en ello. Está bien, señor. Gracias.
Por favor, señorita, nos vamos a cambiar de espacio. Nos trasladamos ahora a antropología. Está bien, señor.